que al ser un santo tan grande prevalece sobre el domingo. Y para esta ocasión la epístola está tomada de la segunda carta que San Pablo escribió a los Corintios y nos dice lo siguiente: hermanos, quien siembra mezquinamente, mezquinamente cosechará, y quien siembra con abundancia, también cosechará con abundancia. De cada cual conforme le inspire su corazón, no con tristeza y a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por lo demás, Dios es poderoso para llenarnos de todo bien, de suerte que disponiendo siempre y en todo de lo suficiente, tengan de más para toda clase de buenas obras, según está escrito: ha repartido a manos llenas, ha dado a los pobres, su justicia dura por siempre. El que provee al sembrador la simiente y da el pan al que lo alimenta, también a vosotros os proveerá de simiente, la multiplicará y hará acrecentarse los frutos de vuestra justicia. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la va a perder, pero el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, sígame, para que donde yo estoy, allí también esté mi servidor. A quien me sirviere, le honrará mi Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. San Lorenzo es un santo romano que, por lo glorioso de su martirio y por el gran ejemplo que dio a la Iglesia, es un santo que tiene un rango muy alto sobre muchos otros santos. Y por eso, aunque hoy es domingo, prevalece la fiesta de San Lorenzo, por el ejemplo tan grande que dio él en confesar la fe de nuestro Señor. ¿Quién fue San Lorenzo? San Lorenzo era un diácono que asistía al Papa. Él era el que le ayudaba a distribuir la limosna en la celebración de la Santa Misa y en tantas cosas. Y sucedió que el Papa murió antes que él. Lo llevaron al martirio y San Lorenzo, cuando lo llevaban al martirio, pues le dijo: ¿a dónde va? Yo siempre le ayudo en la celebración de la Santa Misa, yo siempre estoy con usted. No se vaya, por favor, no me deje solo, quiero ir con usted. Y él le dijo: no, tienes que esperarte. En unos días tú me alcanzarás. Y unos días después murió San Lorenzo, asado en una parrilla él solo. Ahí fue donde él padeció la muerte y donde confesó con su sangre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, los santos son como esos señalamientos que están en las carreteras, que aun cuando es de noche nos avisan si hay una curva, si hay un lugar peligroso, si hay algo sobre el camino en lo que debamos de poner atención. Así son los santos. Como en la vida practicaron las virtudes que se requieren para llegar al cielo, nos van diciendo qué nos falta, qué es lo que debemos hacer para podernos salvar. Y el día de hoy San Lorenzo nos da una enseñanza muy grande a todos nosotros, porque vivimos en una era de comodidad, en donde creemos que así como todo está al alcance de la mano y fácil, así también el cielo es bien fácil, nos lo vamos a ganar, que todos nos vamos a salvar solamente por decirle a nuestro Señor que lo queremos. Pero Él claramente nos dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, se salvará. Es la enseñanza que nos da San Lorenzo y es de lo que queremos predicar el día de hoy, que nos tenemos que esforzar y tenemos que sufrir para llegar al cielo, porque es el único camino para poder destruir el pecado y salvarnos. El sufrimiento es necesario, padecer es necesario. ¿Por qué? No porque Dios lo quiera, fue porque Adán lo escogió. Dios le dio a escoger a Adán. Él podía escoger entre ser hijo de Dios o desobedecer, y escogió desobedecer. Desde entonces todos sus hijos venimos arrastrando las consecuencias de ese pecado y tenemos que padecer, tenemos que sufrir. ¿Cuánta gente piensa, cuántas almas dicen: es que Dios no me quiere porque me hace sufrir? Es que ¿cómo puede ser posible
que Dios, que es tan bueno, permita que esto me pase? ¿A poco Dios quiere que yo sufra? ¿Y si la respuesta fuera así? ¿Y si Dios sí quiere que sufras? ¿Y si Dios sí quiere que llores? ¿Y si Dios sí te quiere hacer padecer? Tenemos que soportar. Es la voluntad de Dios. Alguien puede decir, no, es que Dios es bueno. ¿Cómo Dios puede permitir el sufrimiento si es bueno? ¿Y quién dijo que el sufrimiento era malo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién nos lo enseñó? El mundo, el demonio y la carne. Cuando nuestro Señor le dijo a los apóstoles, ya voy a Jerusalén, voy a padecer, los gentiles me van a escupir, me van a azotar y los judíos me van a crucificar. ¿Qué le dijo San Pedro? No, Señor, no vamos, no hay que ir porque te van a matar, vamos a otro lugar. ¿Qué le dijo nuestro Señor? Aléjate, Satanás, porque tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Nuestro Señor es muy claro, el sufrimiento no es malo, y tan es bueno que ahí está nuestro Señor en la cruz. Cuando nos preguntemos, Dios no me quiere, ¿por qué me hace sufrir? ¿A quién es al que ha querido más? A nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está en la cruz, sangrando, con las manos abiertas. Y claro que lo quería y claro que lo amaba, pero era necesario ese sufrimiento para que nos pudiéramos salvar. Así, para ser santos, para poder llegar al cielo, nos tenemos que esforzar. En la Sagrada Escritura se cuenta la historia de Tobías, el justo Tobías, que era muy bueno. Él estaba cautivo allá en Babilonia, se lo habían llevado los enemigos del pueblo, lo tenían cautivo, y él era tan bueno que de noche iba y enterraba a los judíos, porque había una ley que prohibía que los enterraran, y él, arriesgando su vida, sacrificando su descanso, por las noches enterraba aquellos cuerpos para que no quedaran allí expuestos a que se los comieran los animales. Era muy bueno, era un santo, y le pasó de todo. Y el ángel, después de que Dios lo probó, se le apareció y le dijo, Tobías, porque eras muy agradable a Dios, era necesario que la tentación te probara. Le dijo claramente Dios nuestro Señor, porque eras bueno, porque te quiero te hice sufrir, porque te quiero te hice padecer, porque te quiero te quité el dinero, te enfermé, te dejé en la miseria, porque te quiero, porque lo necesitas. Eso lo tenemos que entender. Y quizá el día de hoy suene muy duro a nuestros oídos. ¿Por qué? Porque vivimos en una era fácil, en una era cómoda, en donde a nuestros hijos les ahorramos todo sacrificio. Que no sufra, que no le cueste, que no se esfuerce, pobrecito, ¿qué va a ser de él? No, eso está mal. En esta tierra venimos a sufrir. Lo decimos en la salve, en este valle de lágrimas, aquí venimos a llorar. Es que a veces pensamos que en esta tierra nos vamos a quedar por siempre, y pues resulta que no, que estamos de paso para ganarnos un lugar en el cielo. Y entonces nosotros escogemos en dónde queremos gozar y en dónde queremos sufrir. No se puede gozar aquí y en la eternidad. Yo escojo sufrir aquí para gozar en la eternidad. Es muy sencillo, Dios nos da a escoger. La diferencia es que el tiempo termina y la eternidad no. Esto es lo que San Lorenzo nos enseña. ¿Por qué? Porque San Lorenzo era un santo antes del martirio. A veces pensamos, qué fácil, un mártir, lo mataron y se fue al cielo. Sí, pero es que antes de haber muerto mártir, él ya era un santo. Él ya tenía una vida llena de virtudes. El martirio simplemente coronó lo que él había practicado toda su vida. Porque solamente pongámonos en sus circunstancias. ¿Cuántas veces nosotros tenemos pruebas, tentaciones, dudas o simplemente cosas que no nos agradan? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Quejarnos. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Y por qué esto a mí? ¿Y por qué a mí me pasa esto? Es lo primero que hacemos. No queremos sufrir, no nos gusta padecer, porque no somos santos. En cambio, San Lorenzo era bueno. Queda completamente solo, van, lo arrestan, lo juzgan, lo condenan a la muerte y él no se queja. Él va contento al martirio. ¿Por qué? Porque él sabe
que su alma está con Dios y que cualquier sufrimiento que él tuviera, pues lo único que iba a hacer era acelerar su entrada al cielo. Él tenía la mente puesta en el cielo. Por eso el tormento, el sufrimiento, no le daba miedo. No le daba miedo. Al contrario, se cuenta que cuando lo pusieron en la parrilla, después de muchos tormentos que le dieron, porque no nada más le hicieron eso, lo golpearon, lo azotaron, y después de que veían que no se rendía, porque su fe era más fuerte que el odio de los enemigos, pues lo pusieron en la parrilla, para que asándolo a fuego lento, pues él renegara de la fe de nuestro Señor, y se burlaban de él. Imagínense un estadio lleno de enemigos burlándose de él completamente solo, y lo único que hacía era rezar. Y después de un tiempo les dijo, abrió la boca, no había hablado, estaba en silencio, ni siquiera se quejaba, ni siquiera eso. Les dijo, ya estoy de este lado, voltéenme del otro, porque ya estoy completamente asado de un lado. Tuvo ese valor, tuvo esa fe. Nosotros no la tenemos, porque con la menor tentación, con la menor prueba, nos quejamos. Imaginemos estar en el lugar de San Lorenzo. Ni siquiera hubiéramos aguantado el juicio. Quizás en cuanto nos hubieran preguntado si éramos cristianos, lo hubiéramos negado. Hubiéramos dicho, no, yo no soy cristiano, no quiero ir a morir. Tenemos una fe muy tibia. No entendemos el Evangelio, que el sufrimiento es necesario para expiar el pecado. Porque si fuéramos justos, si fuéramos puros, podríamos decir, bueno, pues es que yo qué pecado he cometido. La Santísima Virgen lo podría decir. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué pecado cometí para sufrir por culpa de los hombres? Y sin embargo no se quejó. Pero nosotros que tenemos pecados, que tenemos miserias, que hemos ofendido gravemente a Dios, que nos merecíamos el infierno, que tenemos el alma manchada de muchos pecados, ¿cómo es que nos atrevemos a quejarnos del sufrimiento? Cuando nuestro Señor, que era la pureza misma, tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados. Todos mis pecados de ira, de gula, de lujuria, todos los tuvo que pagar nuestro Señor. Él sí sufrió por culpa nuestra. Y lo único que quiere es que un poquito, aunque sea, suframos con Él, aunque sea un poquito. Porque nada de lo que nosotros sufrimos se compara con lo que nuestro Señor padeció. Como dice San Pablo, nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que hagamos lo mismo que Él, y nos lo dijo claramente. Ejemplo les di para que lo que yo hice lo hagan también ustedes. Si volteamos a ver nuestra alma llena de pecados, llena de miserias, ¿cómo nos atreveremos a quejarnos por lo poquito que padecemos? Por las enfermedades, tentaciones, dolores. Es más, muchas veces, la mayoría de las veces, todos los sufrimientos que tenemos son consecuencias de nuestros pecados, son consecuencias de nuestras miserias. Ni siquiera vienen de Dios. Nosotros mismos nos buscamos el sufrimiento. Nosotros mismos hacemos los pecados que nos causan el dolor. Y después le echamos la culpa a Dios. Dios mío, ¿por qué lo permites? No, es que yo no lo permito, tú lo escogiste. Y aún así me echas la culpa a mí. Miren, en el sufrimiento hay grados. Primero se acepta porque no nos queda de otra, con resignación, digamos, un cristiano mediocre. Alguien que dice, pues no me queda de otra, lo soporto, ya que no me queda de otra. Hay quien lo soporta con paciencia, eso ya es virtud, imperfecta, pero es virtud. Hay quien ya lo sufre con alegría, quien dice, es que esto me gana un lugar para el cielo, esto ya es de almas perfectas. Y hay quien entre el dolor y el gozo escoge el dolor, busca sufrir. Eso ya es de santos. Un alma que busca sufrir por Dios, por sus pecados, es un santo. Ese es el termómetro, esa es la medida. Por eso los mártires son tan grandes, son tan gloriosos, porque prefirieron perder su vida
a renegar de nuestro Señor. Tan grande era su fe, tan grande era su caridad. Y eso lo debemos de entender, porque solamente así nos podremos salvar. No es fácil el camino al cielo, y nosotros lo hacemos más complicado con todos nuestros pecados. Siempre que pecamos, hacemos que el pecado se arraigue en nuestro corazón, nos inclinamos más a la maldad, y entonces el sufrimiento se vuelve necesario. Y aquí es donde entendemos eso que los santos nos dicen. ¿A poco Dios quiere que yo sufra? Y si la respuesta es sí, y si Dios sí quiere que sufras, pues qué bueno, porque es la manera para llegar al cielo. Por eso a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, no les tenemos que evitar el sufrimiento, les tenemos que enseñar a soportarlo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. A los apóstoles no les enseñó la manera de huir, no les enseñó la manera de escaparse, no. Les dijo, cuando yo me vaya, los van a perseguir, los van a calumniar, es más, los van a matar por mi nombre, van a morir completamente solos. Pero cuando estén allí, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes. Nuestro Señor los preparó para el momento del sufrimiento, del tormento. Y los 12 que Él escogió, los 12 padecieron el martirio. Y San Juan se libró milagrosamente, pero después murió. Hay que entender el Evangelio. Esto es duro, no nos gusta escucharlo, mucho menos practicarlo, pero es que es necesario para salvarse, es necesario para llegar al cielo. Si hubiera un camino fácil y un camino difícil, bueno, hablaríamos del camino fácil y nos iríamos por el camino fácil, pero nuestro Señor es claro, el camino que lleva al reino de los cielos es muy estrecho y muy pocos lo pueden seguir, porque nuestro Señor ya murió, ya nos abrió las puertas del cielo, nos dio los medios para salvarnos, los sacramentos, la instrucción, el Evangelio, nos da a sus santos como ejemplo. ¿Qué más tenía que hacer? ¿Qué más puede hacer Dios para que nos salvemos? No puede hacer más. Si nosotros no queremos, Él no nos va a obligar. Entonces Dios nos manda sufrimientos, nos manda dolores para pagar por nuestros pecados, para alcanzar las virtudes, para poder llegar al cielo. Miren, allá en el cielo vamos a encontrar santos de todo tipo, santos ricos, santos pobres, santos que en esta vida no tuvieron enfermedades, santos que estuvieron llenos de enfermedades, niños, adultos, ancianos. Vamos a encontrar todo tipo de santos. Pero eso sí, no vamos a encontrar uno solo que no haya padecido en esta tierra, ninguno. Todos allí en el cielo tuvieron que padecer algo para parecerse a nuestro Señor, todos. Y si nosotros queremos llegar, tenemos que padecer y tenemos que sufrir. Nos lo dice San Pablo en el Evangelio. El que siembra mucho, cosecha mucho. El que siembra poco, cosecha poco. Si yo sufro poco, merezco poco. Pero si sufro mucho, voy a ganar mucho allá en el cielo. Por eso dice San Pablo, no hay que ser mezquinos, no hay que ser tacaños con Dios, no hay que ser mediocres. Hay que ser generosos. Y hoy en día lo tenemos que entender, que la comodidad es nuestro peor enemigo, que las cosas fáciles las tenemos que huir, que las cosas sencillas, que las cosas agradables no están en esta tierra, no son para esta vida, son para la otra. Cuando a San Pedro de Alcántara le decían, Padre, por favor, cuídese, hace mucha penitencia, y les decía, ya después gozaré. Aquí no. Dormía 3 horas, en el invierno abría las puertas para congelarse, en el verano las cerraba para abochornarse, dejaba que los mosquitos lo picaran, dormía sentado, en fin, se mató literalmente a penitencia. Y después de muerto se le apareció Santa Teresa, radiante, glorioso, bendita penitencia, que tanto premio me mereció en el cielo, bendita penitencia. ¿Quién me hubiera dado más días para padecer más, para atormentar mi cuerpo? Hay que entenderlo muy bien.
Lo aprendemos desde pequeños en el catecismo. Tenemos tres enemigos: mundo, demonio y carne. Y a esos tres son a los que les hacemos caso. Al mundo que nos dice, no te esfuerces, ¿para qué sufres? No, vida cómoda. Le hacemos caso a la carne. No, come un poquito más, bebe más. A mí me gusta. No escatimes en placeres. Y el demonio, pues hoy en día impera en todos lados. Y el peor engaño es ese: hacernos creer que podemos ser cristianos y vivir cómodamente en esta tierra. Pues San Lorenzo nos dice que no. San Lorenzo, con su parrilla en la mano, nos está diciendo: no, si eres cristiano te van a perseguir, van a hablar mal de ti, te van a calumniar, te van a llamar loco, te van a perseguir. Así es esta vida. Allá en la vida eterna no, allá cambian las cosas, pero literalmente así es la vida. Tenemos que sufrir, mientras más mejor. Allá en Roma, los jesuitas, cuando San Ignacio vivía, sabían que si San Ignacio estaba en Roma, les iba a pasar de todo, iban a sufrir de todo. Apenas salía San Ignacio de Roma y las cosas se calmaban. Porque era un santo y Dios lo iba siguiendo con sufrimientos. A nosotros, ¿cómo nos llega el sufrimiento? ¿Cómo lo aceptamos? ¿Cómo padecemos? La manera en que padecemos nos dice qué tan largo, qué tan corto va a ser nuestro purgatorio. Si llegamos al purgatorio, si nos alcanzamos a salvar. Porque muy pocos se salvan. Y decía San Pablo, obren su salvación con temor y temblor. Es decir, nos debe dar tanto miedo condenarnos que el temor nos debe llevar a temblar de la posibilidad de condenarme, mucho más si estoy en pecado mortal. ¿Qué pasa si tengo pecado mortal y en este instante muero? Al infierno. Padre, pero estoy en misa, pero estoy en la iglesia. Al infierno. Las leyes de Dios son inexorables. ¿Y estamos en estado de gracia o no? Si estamos, nos salvamos. Si no, nos condenamos. Es muy sencillo. Nosotros tenemos que escoger. Y así como San Lorenzo, ha habido muchas almas, muchísimas, que han querido sufrir por nuestro Señor, que han buscado el sufrimiento para salvarse. Por eso son santos y son nuestro ejemplo, el ejemplo que debemos de seguir. En la Revolución Francesa se cuenta que murieron muchos católicos, miles de católicos. Los revolucionarios lo que hicieron fue matar por miles a religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, en fin, a todos los católicos, por el simple hecho de ser católicos. Y nadie se quejaba. Algunos, claro, sufrían, les daba tristeza, pero era su suerte y sabían que se iban a ir al cielo. Pero hubo un pueblo allá en las montañas que ellos dijeron: nosotros vamos a defender los derechos de Dios, les vamos a hacer la guerra. El pueblo de la Vendée. Y se juntaron e hicieron un ejército de campesinos y empezaron a pelear contra aquellos enemigos. Y pues pelearon con mucho valor, con mucha fe, pero eran malos revolucionarios y casi todos murieron. Muy pocos quedaron con vida. Entre uno de esos pocos que quedó con vida estaba un general que había estado en el ejército francés, pero era católico, y entonces lideró a sus compañeros en religión y pelearon. Y ya lo tenían allí. Entonces lo iban a fusilar porque lo consideraban un desertor. Y ya cuando lo tenían allí en el paredón, le preguntan: ¿tienes una última voluntad? ¿Tienes palabras que decir, algo antes de morir? Eras nuestro camarada. Pues así como última voluntad, pues lo que les pido es que se apuren, porque yo ya me quiero ir al cielo. Y yo sé que en cuanto ustedes me fusilen, yo me voy al cielo. ¿Y cuáles son tus últimas palabras? ¿Qué quieres decir? Como para que no fuera a convertir a los soldados, porque lo veían con mucha firmeza. Y les dijo: mis últimas palabras son estas. Apúntenle muy bien al corazón y no vayan a fallar en el tiro.
porque si no me matan, yo voy a seguir defendiendo mi religión hasta que se acabe mi vida. Así que apúntenle muy bien, porque si ustedes no me matan, yo les voy a seguir haciendo la guerra. Así que apunten bien. Y así murió ese general, sin miedo, sin ningún temor, porque tenía la vista puesta en el cielo. Que la muerte le causaba un dolor, pues claro que sí. Hasta nuestro Señor sudó sangre en el huerto y lloró. Pero pues hay que aprender a sobreponernos a esos dolores, a esos temores. De eso se trata la vida. Dios nos va a ir poniendo pruebas, dolores, enfermedades, sufrimientos, y los tenemos que ir soportando. Si soportamos los más pequeños, los de las almas mediocres, pues Dios nos va a dar sufrimientos más grandes para ganarnos un lugar en el cielo. Eso es lo que San Lorenzo nos enseña el día de hoy. Eso es lo que debemos considerar. Cada uno de nosotros entre en su conciencia y reflexione. ¿Qué pecado me está alejando de Dios? ¿Qué cosa es lo que me impide comulgar? ¿Qué cosa es lo que me tiene alejado del cielo? ¿Qué es lo que me causa más remordimiento? ¿O qué es lo que me va a atormentar más cuando esté a punto de morir? Y entonces hay que quitarlo de nuestra vida. ¿Va a costar? Sí. ¿Va a doler? Sí. ¿Vamos a sufrir? Sí, y mucho. Y qué bueno. Y mientras más mejor, porque así nos ganamos un lugar en el cielo. Hay que entenderlo. San Lorenzo nos lo dice, y cada que haya un mártir, hay que recordarlo, que a esta tierra venimos a sufrir. Como decía San Bernardo, no puede ser posible que seamos miembros delicados de una cabeza coronada de espinas. ¿Cómo es posible que el capitán, que el rey, entra al cielo lleno de llagas y todo manchado de sangre por nuestra culpa, y nosotros querramos entrar así limpios, sin esforzarnos? Pues no se puede, es imposible. Así que hay que poner la vista en el cielo, hay que pensar en el cielo, en lo que nos espera allá. Y entonces sí, vamos a ver cómo nuestra vida cambia, cómo los sufrimientos se hacen pequeñitos, pensando en el gozo que nos espera allá. Hay que llenar nuestra alma con estas enseñanzas, hay que nutrirla con esta doctrina del Evangelio, para que aprendiendo a sufrir en la tierra, podamos gozar en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.